Somos gente consciente que no compite con gente. Somos gente excelente. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, no de la corrupción, sino de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando Pablo hablaba de hijos aquí, no hablaba de hijos de Dios, no hablaba de que nosotros fuéramos hijos de Dios. Cuando los judíos veían los hijos, estaba hablando de algo interno, del espíritu. Los judíos veían el espíritu como padre y el alma como si fuera la madre de los hijos. Y nosotros hemos creído que es que nosotros somos hijos. En Dios no hay hijos. En Dios lo que hay es el mismo Dios manifestado. Así que nosotros somos como la extensión de Dios en la tierra. No somos hijos, porque Dios en primera no tiene mujer ni se casó con nadie para dar hijos. Todo hijo nace de un vientre. Entonces la gente dice que Dios tiene un vientre y que estábamos ahí, que fuimos fecundados. Pero ¿quién nos fecundó? Dios es un ser creador que nadie lo creó. Y Él lo que hizo simplemente es que su esencia vive en nosotros. Amén. Entonces cuando los judíos hablaban así, ellos estaban hablando de ese espíritu que era Dios en esencia en su interior. Y ellos decían que así como los hijos de Dios habían sido libertados de corrupción. Entonces cuando hablamos de esto es que el que descubrió su esencia y sabe quién es, aunque su carne sea corrupta, su esencia no es corrupta. Entonces, yo no puedo ver a alguien de acuerdo a la carne, cómo se comporta, cómo vive, sino que yo tengo que verlo desde donde Él se ve, o desde donde Dios nos ve, porque nosotros a veces no sabemos ni vernos. Es desde donde Dios nos ve. ¿Me entendió? ¿Cuál era el problema de aquel tiempo? Era que eran muy juzgados los unos a los otros, por cómo creían, cómo entendían. Acuérdense que estaban los gentiles y estaban los judíos. Esto, el que lee Biblia y es entendido en los asuntos de Dios, tiene que entenderlo, porque si no todo el mensaje se tergiversa. Acuérdense que el problema de Pablo hablar a la iglesia en aquellos tiempos era la división que había doctrinalmente dentro de la iglesia. Por causa de la gente verse desde el cuerpo y no verse desde su esencia. Fíjense que él dice, porque también la creación es todo lo que se hizo para que nosotros como seres humanos viviéramos de eso. Animales, plantas, la tierra, el cielo, ese cielo que se ve. Entonces todo eso está al servicio de nosotros. Esa creación misma será libertada de la esclavitud. Y aún dentro de esa creación va el cuerpo humano. Este cuerpo creado. ¿Dónde se creó? No, porque yo iba a hablar de esto, bueno, y ahora vi a Rosa y Rosa empezó a hablar de esto, pero desde su punto de vista. Cuando nosotros hablamos de Adán y Eva, yo no puedo decir que yo vengo del vientre de Eva, porque mi mamá no se llama Eva, se llama María, y la de usted tiene su nombre y su papá. Entonces Eva no fue causante de que mi mamá y mi papá se acostaran. Toda esa disparatera de genealogía que traemos, que nos enseñaron, tenemos que destruirla, porque si no seguiremos siendo culpables de un pecado que yo no cometí, que yo no hice, y del cual yo no soy deudor. Eva existió hace ya casi ahorita 3 siglos atrás, o 3000 años atrás. Y que si según la Biblia está escrito, hay una nueva creación, que tengo yo que estar hablando de Eva, si ya Eva fue pasada. Entonces, 3 millones de años no, hace 6 millones, que ya Eva fue, según la Biblia, creada. Entonces, imagínese usted, 6 millones de años usted ahora, 2025, año 1 al 2025. Pasaron ya una pila de siglos. Entonces usted todavía es afectado porque usted nació y vino por obra de Eva. No. ¿Entiende?
Y ahí cuando hablamos de Eva, si nos metemos en ese tema, eso es muy profundo. Porque tal vez Eva no era para Dios como la mujer que es hoy. Y usted va a decir, ¿cómo? Que la mente de Dios en Adán. ¿Me entendió? Por eso es que Eva es la que no es que habla con ningún diablo, no hay ninguna serpiente en la mata. La serpiente para los judíos era el yo humano. Y eso usted lo puede ver en la Biblia. Lo que los judíos, la Biblia se escribió metafóricamente, de forma poética. Nunca te iba a poner la mente del hombre, la mente de la mujer. Se te hablaba desde la mente la mente no entendida y la mente entendida. Entonces esa era la serpiente. Por eso es que Pablo dice acá en Corintios, yo temo que la serpiente le susurre al oído de ustedes. ¿Vio? Y ya en ese tiempo que Pablo habló a los Corintios, ya él mismo había dicho que esa serpiente había sido. Pero si usted va también, la serpiente era el cuerpo de Cristo crucificado en la cruz. Acuérdese, dice que los hombres en el desierto empezaron a murmurar de Moisés. Y dice que vinieron serpientes y los mordían y ellos morían. Y dice que Dios le dijo, levanta una serpiente de bronce. Y todo el que mire la serpiente a los ojos será que sanado. Pero después el mismo Cristo dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué tipificaba la serpiente? El cuerpo humano, que era el cuerpo de Cristo cargó el pecado de todos los hombres, toda la enfermedad. Cuando un judío hablaba de enfermedad, no hablaba de como decimos nosotros, no, eso es espiritual, no, es una enfermedad del cuerpo. No, cuando todas las enfermedades eran espirituales para ellos. Porque el cuerpo no se enferma simplemente por un virus que anda en el aire. Y los virus andan en los aires. A ver, yo a veces me meto para explicar tantas cosas que se mete en el cuerpo porque el cuerpo primeramente su defensa está baja. Fíjate, un virus puede entrar en un ser humano, pero si usted tiene las defensas al nivel que debe de estar, el virus no dura ni un día en el cuerpo. Se retira porque usted tiene defensas. ¿Qué son las defensas? Es como un ejército que mora en una ciudad y viene el enemigo y lo contraataca y no puede entrar. Y se resiste. Y el enemigo dice, nos vamos, es muy grande y muy fuerte este ejército. Es como decía Cristo, si un rey va contra otro rey y no se sienta a pensar, no busca una estrategia por dónde vencer a esa ciudad y va con muy pocos hombres, será derrotado. Tiene que regresar, sentarse, trazarse un plan y entonces ir contra ese rey. Así mismo es el cuerpo. Si el virus es fuerte y el cuerpo está en un estado máximo, el virus no puede atacar y el cuerpo contraataca. ¿Vio? Por eso hay personas que están graves y los médicos dicen, no hay solución. Nada más Dios, órenle a Dios. Y la gente ora, pero el cuerpo de esas personas es fuerte, contraataca lo que le está pasando y a los 2, 3 días, a los 5, a los 7, cuando sea, abre los ojos y sale de la enfermedad, le hacen análisis y no encuentran nada. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo que estuvo en coma, lo que estaba era el cuerpo, era fajado con lo que tenía. Y había una batalla dentro de él. Por eso es que la ciencia y lo espiritual sí tienen explicación. La gente dice, no, la ciencia es la ciencia y lo espiritual es lo espiritual. No, todo, nada se contradice. Dios todo lo hizo lineal para que se explicara a sí misma todas las cosas. ¿Me entendió? Entonces, no es de volver con su cuerpo a ese estado, es aquí, en la mente. Entonces, dice, será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Dónde hay corrupción en el hombre? En el cuerpo, en los miembros. Cuando usted habla mal, que eso es maldecir. La maldición no es que ningún brujero le dice a usted, se te va a caer la pata, y ya usted, ay, se me va a caer la pata. No, maldecir es una palabra mal dicha. ¿Me entendió? Aún usted le dice a su hijo, tú eres un burro, ¿qué le dijiste? Una palabra mal dicha. Entonces eso es maldecir. Entonces, nosotros con los miembros del cuerpo practicamos la corrupción. Mientras, ahora, vamos a llegar al quid del asunto. ¿Por qué es corrupción? Mientras su conciencia no sea libertada. Usted todo lo va a ver, ¿qué? Corrupto. Entonces, Pablo aquí lo que está diciendo es que si usted no tiene una conciencia libre, todo lo que usted va a hacer es malo. ¿Dios?
Ahora Dania va con ese vestidito a otra iglesia y es malo, es pecadora. Tiene una mentalidad de que los hombres la vean, se luce para que los hombres se masturben o piensen de ella. Es laxiviosa. Entonces la ven como corrupta. ¿Por qué? Porque por una acción que es externa. Entonces, si Lisbeth ahora va a una iglesia y va con el bozalito que ella se pone aquí, van a decir, tiene una mente enfermiza, cree que se le va a pegar el virus, no le cree a Dios, no tiene fe. Entonces los hombres juzgamos de acuerdo a lo que vemos y hacemos todas las cosas corruptas y malas de acuerdo al enfoque que le damos. Que así como la creación misma va a ser libre de la corrupción, así como fue libre o fueron llamados a la libertad gloriosa los hijos de Dios. Acuérdate, cuando habla de hijos de Dios, ¿de qué está hablando? De tu esencia. Entonces la esencia no se contamina, no se corrompe, no se pierde, no se condena. ¿Ya entendió esto? Entonces, si esa esencia es tan libre, tan perfecta, ¿por qué yo no puedo en mi cuerpo pensar lo mismo y vivir en esa libertad? Por eso es que Pablo dice que va a ser, porque Pablo cuando empezó a hablar de este mensaje, era un mensaje evolutivo, donde la gente tenía que ir entendiendo hasta entender la plenitud de Dios. Pero la iglesia se quedó sin entender plenitud, se quedó en gracia. No esta iglesia, la del primer siglo, se quedó hablando de gracia. Que ahora en este tiempo ni esa gracia, por desgracia, la han entendido. Y siguen hablando de ¿qué? De esclavitud. Consciente de su propia libertad, todo lo ve corrupto. Todo lo ve corrupto. Por eso que dice, la creación está corrompida, pero no corrompida porque ella está corrompida, sino porque el hombre en su mente la concibe corrompida. Ahí está. El hombre en su mente no sea libre de esa esclavitud, la creación sigue corrupta en la mente del hombre. Ese es el. Y entonces, dice Pablo que esta libertad es gloriosa. Cuando nosotros hablamos de la palabra gloria, creemos que es una unción, algo que cae, que la gente se cae, bum, bum, se va para el piso. No, gloria significa carácter. Entonces cuando Dios decía, y verán la gloria de Dios en toda la tierra, lo que está diciendo es, y se verá el carácter de los hombres que han entendido quiénes son a través de su esencia. O sea, cuando los hombres entienden eso, ya ellos tienen un carácter. Usted no va a ir, una gente es despierta, usted no lo va a obligar a hacer lo que usted quiere. Usted le va a decir, vamos a hacer esto, y yo voy a decir, no, yo no quiero hacer eso porque yo no he entendido que a mí no me hace falta hacer eso. Aunque te diga, no, estás contra la autoridad, tú te estás levantando contra, no estoy levantando contra nadie, porque mi conciencia está limpia y pura y me dice que eso no tengo que hacer. Entonces, ¿qué reflejó esa persona? El carácter. ¿De quién es ese carácter? De Dios. ¿Me entendió? Pero la gente piensa que la gloria es reflejar una unción, un poder. Y la gente sigue como niños sin carácter, jugando a la unción. Oye, cayó la unción de Dios en el culto. Pero el hermanito tal mirió. ¿Cómo cayó la unción y tirió a la vez otra vez? Entonces, ahí no hay carácter. ¿Vio? Viste como fulanito se sanó de cáncer, pero la pastora no va a verlo a la iglesia. Oye, a la casa. Lo tienen botado y nada más pidiendo el tiempo. No hay carácter. Hablan bien y después hablan mal. El carácter es una persona que tiene emociones estables. Balanceada. Es constante en lo que cree, piensa y entiende. Dice la verdad en todo lugar, en todo momento. Por eso Cristo decía la verdad y le decía a los fariseos, hipócritas, hijos del diablo, sepulcros blanqueados. Él cuando iba a decir algo a alguien que lo tenía que decir, lo decía. No le importaba si se iría, si no se iría. Si le dolía o no le dolía. ¿Me entendió? Porque era un hombre estable, balanceado en lo que creía, pensaba y entendía.